Asientos, por favor. Bueno, le vamos a dar la palabra al doctor Vargas para que nos haga favor de inaugurar el evento. Bueno, buenos días a todos. Bueno, antes que nada, pues me da gusto que estén aquí. Tengo el agrado de inaugurar, ¿no?, y presentar el 6º coloquio en temas de derecho que están organizando mis colegas del departamento, la doctora Karina, el doctor Erasmo y la doctora Perla. Y en esta ocasión tenemos al maestro Agustín Pineda Ventura, que nos va a dictar una conferencia magistral sobre el derecho de los consumidores en la era digital. Me parece que, el maestro Agustín Pineda Ventura es una persona experta en estos temas y además es el subprocurador de la Profeco en temas de telecomunicaciones. Entonces, si tienen algunos problemas con servicios celulares, aprovechen. Pero bueno, bienvenido, maestro, y muchas gracias por estar aquí y gracias también a los organizadores. Adelante. Gracias, doctor. Voy a permitirme hacer lectura de la síntesis curricular que nos envía solamente unas líneas, muy humilde el maestro, pero él lo respalda una gran trayectoria académica y profesional. El maestro José Agustín Pineda Ventura es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, con especialidad en Derecho Administrativo por la Facultad de Derecho de la UNAM, maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Flaxo, egresado del Programa de Alta Dirección de Entidades Públicas del Instituto Nacional de Administración Pública, ha sido profesor de asignatura de la especialidad de Derecho a la Información de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, en la licenciatura en Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma Casa de Estudios y en la licenciatura en Comunicación de la Universidad del Claustro de Sor Juana, conferencista, ponente, panelista en diversos foros relacionados con libertad de expresión y derechos a la información. Ha colaborado más de 15 años en la Administración Pública Federal con cargos directivos en áreas jurídicas y de órganos internos de control. Durante las legislaturas 56, durante las 3 últimas legislaturas estuvo en el Congreso de la Unión Mexicana, dedicó su labor profesional a actividades vinculadas con la Cámara de Diputados y de Senadores y fue integrante del primer Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, fundador de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMEDI, y actualmente se desempeña como subprocurador de Telecomunicaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor del Gobierno Federal, y lo recibimos con un caluroso aplauso. Muchas gracias a todos, gracias por este recibimiento, a las autoridades de la propia universidad por gestionar este espacio para que podamos compartir algunas reflexiones sobre el tema que me ocupa todos los días en mi trabajo cotidiano. Estoy contento por estar en la UAM, mi alma mater, aunque en el otro plantel no lo veamos como una competencia entre planteles, sino que pues todos somos parte de la UAM y pues orgulloso de estar aquí. Orgulloso además de que en mi cargo como subprocurador de telecomunicaciones, pues siempre señale que soy egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, y yo deseo que en algún momento, si ustedes también tienen esta posibilidad de colaborar en la Administración Pública Federal, pues también se sientan orgullosos de ser de estar titulados por parte de una universidad pública de gran renombre, y pues me siento como en casa, ¿no? Y frente a eso, pues al estar en casa, al estar con ustedes, pues me siento como con la posibilidad de hablar de manera abierta de algunos temas y por supuesto también darles a ustedes, si en algún momento quieren hacer uso de la voz, alguna pregunta, algún comentario, bueno, pues por supuesto que estoy disponible para cualquier pregunta o comentario que tenga que ver con la presentación o que tenga que ver con sus servicios de telecomunicaciones también, porque todos somos consumidores. Y en este caso, pues sobre eso vamos a hablar. Vamos a pasar entonces a la presentación para... En algún momento iba a aparecer una presentación solamente para comentarles un poco que en esta hora y media que tenemos para esta charla vamos a hablar sobre los derechos que tenemos como consumidores en el entorno digital.
Listo. Es el nombre de la presentación. Me pidieron estar aquí compartiendo con ustedes algunas reflexiones. Y ahí están. Cuando hablamos de los derechos que tenemos como consumidores, hay diversos estudios que se han dado particularmente en Sudamérica. Cuando pensamos en el derecho del consumidor, a veces lo hacemos de una manera simplista, muy lógica, y cuando algunas personas se acercan a la Profeco, que dicen, bueno, ¿qué hacen en la Profeco? ¿Qué hacen en la Procuraduría Federal del Consumidor? Algunos pensarían que solamente son derechos vinculados a una clase social. ¿Quiénes son los que se acercan a la Profeco? Normalmente se piensa los que consideramos que son la clase media en nuestro país, porque son los que tienen esta posibilidad de acudir a la Profeco y que son de alguna manera los que ejercen este derecho. Falsamente se piensa en una idea que no es aterrizada en la realidad, que solamente la clase media es la única que puede acudir a defender sus derechos o que saben cómo defender sus derechos. Y pensarían que las clases más desfavorecidas no pueden defenderse, no saben cómo defenderse, y que en muchas ocasiones la clase más favorecida en nuestro país pues ni siquiera tiene necesidad de defenderse, pues porque sabe que todo lo que adquiere normalmente puede mandar a alguien más para resolver esos conflictos. De tal suerte que se pensaría que es en el consumo de una clase vinculada a satisfacer necesidades que en muchas ocasiones ni siquiera son las básicas, pero que en la realidad nosotros nos damos cuenta que ya son necesidades que todos tenemos. ¿Quién de aquí no tiene, por ejemplo, un teléfono celular? ¿No? Todos tienen un teléfono celular seguramente. Por alguna razón muchos de ustedes tienen una cuenta bancaria, ¿no? No sé si todos tengan una cuenta bancaria. ¿Alguno de ustedes ha realizado alguna contratación de un tiempo compartido? ¿Quiénes han comprado algún producto o servicio vía internet? ¿No? ¿Y qué ha pasado cuando han realizado esta actividad digital? Bueno, pues ustedes en esa medida también son vinculados o consumidores vinculados a un servicio, y por lo tanto, bueno, pues es importante ubicar que entonces, como cualquier persona, tienen la posibilidad de defenderse ante alguna situación adversa que tengan con un proveedor. Y la segunda, se pensaría que solamente se habla del consumidor cuando estamos hablando de los hábitos de consumo diario, ¿no? La simple óptica que se tiene del comprador en comercios, es decir, una persona que va a un súper y que en este súper lo único que está revisando es cuál es el precio del jamón o la fecha del vencimiento del yogur, y pensarían que ya con eso, bueno, pues uno es un consumidor, y solamente ahí termina esta relación entre un consumidor y un proveedor. Y este enfoque es un poco demagógico, populista, porque el consumidor no solamente es aquel que va al súper, que revisa los precios o que revisa el etiquetado para ver las calorías de lo que va a adquirir, o cuánto cuesta o el vencimiento de un producto, ¿no? En realidad, como se señala ahí, el derecho del consumidor es un vehículo que tenemos de protección general, vinculado a derechos elementales de la persona humana, encuadrados dentro del marco de lo que llamamos derechos humanos. Cuando estamos hablando entonces de derechos del consumidor, como todos los que tenemos derechos, ya no debemos tener esta cuestión meramente económica o patrimonial, sino de lo que estamos hablando es de derechos humanos. Y por lo tanto, cuando alguno de nosotros, un proveedor o una institución, nos viola un derecho en materia de consumo, lo tenemos que analizar o estudiar bajo un enfoque de derechos humanos. Por lo tanto, no se trata de una mera noción por una situación social dada. Pensaríamos que el que es un consumidor forma parte de una élite, de una condición social, pero como les comenté al principio, les reitero, todos somos consumidores.
desde que nacemos, es más, desde antes de nacer, ya somos consumidores. No sé si a alguno de ustedes les diga su papá o su mamá que en el momento en que ustedes estaban en la concepción, tuvieron que gastar en pañales, tuvieron que gastar en un paquete o tuvieron que ir a comprar alguna situación para su nacimiento. ¿A quién de ustedes no le compraron una chambrita o pañales antes de nacer? Y eran productos comprados para ustedes. Entonces, todavía no nacían y ya eran consumidores. Y en muchas ocasiones alguien fallece y a pesar de que falleció, sigue siendo consumidor. ¿Por qué? Porque alguien en su lugar tiene que comprar un paquete funerario o porque alguien en su lugar tiene que arreglar algunas situaciones que dejó como deudas heredadas contra un proveedor de un servicio. Entonces, bueno, pues en esa situación todos somos consumidores y no tiene que ver con una cuestión social de que si somos pobres, si somos de clase media, si somos ricos. Todos en este país debemos ubicarnos bajo esa función de personas, porque en muchas ocasiones tratamos de dividir los que son consumidores, los que son obreros, los que son campesinos, los que son estudiantes, los que son amas de casa, y en realidad podemos ser estudiantes, podemos ser obreros, podemos ser amas de casa, podemos ser empresarios, pero eso no implica que no dejemos de ser consumidores. Todos los que estamos aquí, insisto, de alguna manera, todos los días tenemos una relación de consumo. ¿Compramos algo? Si ustedes van al restaurante de la propia universidad o la cafetería, no sé, ¿tienen aquí restaurante o cafetería? ¿Cafetería? Ajá. Comedor. ¿Pagan algo? Y en ese caso, ¿ustedes qué son? Consumidores, ¿no? Si van a una tienda o van a una cafetería afuera, pues también siguen siendo consumidores. Es decir, todos los días, sin quererlo, estamos consumiendo. ¿Y cómo es nuestra relación con el proveedor? Pues en muchas ocasiones no lo hacemos ni siquiera de manera consciente. ¿Por qué? Porque como consumidores confiamos en lo que el proveedor nos está ofreciendo. ¿Quién se ha puesto a pensar, por ejemplo, aquí en el caso de la cafetería, cómo hacen el alimento que les brindan? ¿Han pensado en eso? ¿Confían en lo que les dan? ¿No confían? Entonces, son buenos consumidores. Pero además, no confían en lo que les dan, pero lo adquieren. ¿No? O sea, nadie va a la cafetería entonces aquí. ¿Sí van? Algunos no lo hacen precisamente porque están pensando qué es lo que hay detrás de lo que se vende en la cafetería, pero otros confían en que, a pesar de que puede tener algunas características o no las tiene, pues lo consumen. ¿Por qué? En primera, porque somos consumidores, porque en muchas ocasiones es lo que hay. Porque en muchas ocasiones es para lo que nos alcanza, o en muchas ocasiones porque nuestro derecho a la información, ojo aquí, el derecho a la información que tenemos, no lo hacemos valer y no estamos dispuestos a preguntar bajo qué condiciones se está entregando este alimento y mucho menos qué es lo que hay detrás de toda esta cadena alimenticia del alimento que se nos está proporcionando. Confiamos. Y eso pasa también afuera. Nosotros confiamos en los proveedores de lo que nos están ofreciendo y en muchas ocasiones nos dejamos llevar por la publicidad que ellos brindan, ¿no? ¿Cómo es que nosotros adquirimos un bien o un servicio? ¿Por qué adquirimos un bien o un servicio? Por una necesidad, pero ¿por qué se inclinan por una y no por otra? Por el presupuesto, o vamos a hablar de café, ¿no? ¿Por qué les gusta un café? ¿Por qué adquieren un café y no otro? Por la calidad, por el estatus, por un empaque que trae ese cafecito y que ese cafecito pues no dice, es que lo compré en tal marca, ¿no? ¿Por qué lo compramos? Por la cercanía, por la publicidad, es decir, todos tenemos la posibilidad de decidir, ¿no? Y en muchas ocasiones no lo hacemos, pero en muchas ocasiones nos dejamos llevar por esa publicidad porque nosotros como consumidores confiamos en lo que el proveedor nos está otorgando. Y entonces, estas relaciones de consumo, en el consumo tienen un significado y una proyección social, porque mediante este consumo
ya sea a cualquier de los niveles, a nivel de salud, a nivel deportivo, a nivel de los alimentos, a nivel de bienes de gran necesidad o superficiales, diríamos algunos. Además de todos estos niveles, procuramos satisfacer nuestras necesidades elementales y alcanzar una adecuada calidad de vida. Es decir, en todo consumimos, ¿por qué? Porque necesitamos satisfacer nuestras necesidades elementales. ¿Cuáles son estas necesidades elementales? Comer, vestir, dormir. Hasta para dormir compramos algo y no nos damos cuenta, ¿no? Y es una necesidad vital. ¿Alguien se ha puesto a reflexionar en esta necesidad vital que es el dormir, por ejemplo? ¿Qué adquieren para eso? Y si tiene alguna trascendencia o no en la calidad del sueño o cómo duermen. ¿Sí? ¿Y lo que compran entonces, lo compran con ese sentido? Por ejemplo, ¿alguien ha comprado una almohada? ¿O es una almohada heredada? ¿No? Y si han comprado una almohada, como consumidores, ¿en qué piensan? ¿Lo hacen de manera racional? ¿Lo hacen bajo una cuestión económica? ¿Lo hacen bajo una cuestión de la estética, de que se vea bonita? ¿O lo hacen a través de la publicidad? De esa que aparece de repente en la televisión y dicen, no, pues esta es la mejor. Y esta entonces es la mejor marca y pues si me alcanza para esta, pues la compro. Entonces vean, entonces tiene un significado, las relaciones de consumo tienen un significado y una proyección social, porque satisfacen nuestras necesidades elementales y además todos buscamos alcanzar un adecuado nivel de vida. Ello nos lleva a buscar en el ámbito llamado mercado los bienes y servicios que necesitamos. Entonces estamos vinculados a un mercado. Y por lo tanto, al estar vinculados a un mercado, somos como consumidores destinatarios finales de todos los bienes y del producto de la actividad comercial. Las empresas o los proveedores, ¿para qué brindan sus servicios? ¿Para qué los ofrecen? Para satisfacer necesidades, para que los compremos. Y esta satisfacción de necesidades, ¿qué hacen ellos para que nosotros compramos ese producto o ese servicio a ellos y no a otro? Publicidad. ¿Y nosotros qué hacemos? O la calidad. ¿Y qué hacemos nosotros? Lo compramos. ¿Compramos por calidad? ¿Compramos por necesidad? ¿Compramos por precio? Cada uno de nosotros sabe por qué compra las cosas, ¿no? Cada uno en su propia psique sabe cuál es la motivación que le genera esa relación o actividad comercial. Lo importante es que caigamos en cuenta que todos los días tenemos una relación con un proveedor que nos brinda un bien o un producto y que nosotros somos o no en muchas ocasiones conscientes de lo que estamos realizando. Frente a eso, entonces hay 4 importantes características de estas relaciones de consumo. Primeramente, la posición del consumidor frente a la relación del consumo es la parte más vulnerable de la misma. Y desde el punto de vista jurídico, diríamos que es el débil jurídico. No significa que sea esta pobrecita persona que no sabe cuáles son sus derechos, sino que normalmente en estas relaciones entre proveedor y consumidor hay una asimetría. O ustedes estarán a la misma relación que el que les provee el servicio de telecomunicaciones. Ustedes estarán igual en las mismas condiciones que el supermercado en el cual compran los bienes el fin de semana cuando van a hacer su súper, por ejemplo, o cuando sus padres hacen el súper. No hay una relación simétrica, no están en las mismas condiciones. Por lo tanto, en esta desigualdad natural que hay entre un consumidor y un gran proveedor, se requiere corregir esta desigualdad jurídica y que desemboca en un principio protectorio. Y este principio protectorio, sin duda, es fundamental porque, como les comentaba, es más englobante el término consumidor que el término trabajador, que el término ciudadano, que el término ama de casa, que el término empresario, porque nos engloba a todos. Y por lo tanto requiere de un régimen especial por parte del Estado para proteger las relaciones que se dan entre un consumidor, entre cada uno de nosotros, y un proveedor. Inclusive cuando nosotros como consumidores nos asociamos para generar una acción colectiva.
porque también hay una posibilidad de que generemos acciones colectivas para resolver o defender nuestros derechos. ¿Y esta a través de qué se construye? Pues precisamente de una relación adecuada en un consumidor protegido. Y todos nosotros en este país como consumidores estamos protegidos, que a lo mejor no lo sabemos, pero si ustedes en alguna de las materias han visto este derecho económico, seguramente sabrán que hay un artículo precisamente de la Constitución que habla del derecho al consumo. ¿Cuál es? ¿Saben? ¿Hay algunos que ya están en el último trimestre que nos puedan compartir o no? Bueno, y si no, no importa, porque pues para eso estamos aquí, para platicar precisamente sobre esta situación, pero hay un artículo constitucional que además no solamente está en la Constitución, sino que está derivado en instrumentos internacionales, en donde se habla que todos tenemos este derecho al consumo, y por lo tanto, es importante ubicarlo precisamente frente a ¿qué? Frente a esta reforma del 2011 en nuestra Constitución en materia de derechos humanos, que habla de la posibilidad de que el Estado proteja. ¿Qué más? En términos del artículo 1 de la Constitución, respete, ¿qué más? Proteger, respetar, garantizar y los derechos humanos. Entonces, bueno, son 4 obligaciones que tenemos como servidores públicos, y frente a eso se construye esta relación. Entonces, no solamente el derecho del consumo o los derechos de los consumidores está vinculado con esta protección que tiene que hacer el Estado, porque para eso está el Estado, sino que además influye o motiva que el consumidor tiene que ser un ente o una persona informada, activa, participante en los procesos y en la posibilidad de decidir acerca de las problemáticas que se dan en las relaciones de consumo. Y esto significa que esté dotado de acceso irrestricto ¿a qué? A la justicia. Entonces, son como los 4 grandes elementos que tenemos como consumidores. Y yo les preguntaría si algunos de ustedes ha acudido a la Profeco, o sabe qué es la Profeco, al menos. ¿Ha acudido a la Profeco? ¿Tú has acudido a la Profeco? Sí. Y en una ocasión por un celular que estaba mal, no lo tenía mal. Ajá. Presentamos una queja, después de 6, 8 meses, nos resolvieron, nos dieron una equipo. Ok, entonces... Ok, entonces hubo un acceso a la justicia, pero lento, ¿no? Y eso, bueno, pues también es algo con lo que se debe trabajar desde el punto de vista de las instituciones. Bueno, un poco de historia. En 1976 se promulga la Ley Federal de Protección al Consumidor. Por eso señalamos que México es el primer país en Latinoamérica que tuvo una Procuraduría Federal del Consumidor para defender a los consumidores. Y el segundo, tener una ley para proteger a los consumidores. En el 76 se crea el Instituto Nacional del Consumidor, que en ese entonces pues, dependía de la Secretaría del Trabajo, y al mismo tiempo se creó la Procuraduría Federal del Consumidor, que bueno, pues ahora es un organismo descentralizado de la Secretaría de Economía. En 1992 se fusionan tanto el INCO como la Profeco para crear, en realidad la Profeco absorbe al INCO, y destaca que en los años 80, entre el 82 y el 86, quien colaboró aquí fue el actual presidente de la República. El actual presidente de la República fue funcionario público, fue director del quién es quién en los precios en el Instituto Nacional del Consumidor. Por lo tanto, pues él también desde ese momento sabía y tenía como un interés en que los derechos de los consumidores se salvaguardaran. Tan es así que le ha dado juego a la Profeco, y no sé si ustedes han escuchado que cada semana en las mañaneras del día lunes el Procurador Federal del Consumidor sale y está ahí y señala el quién es quién en las gasolinas, todo el tema del huachicol que se ha difundido, el tema de la huachicol y gasicol, ¿no? El gas también que está ahí como vendido indebidamente, pues todo eso lo tenemos que ver en la Profeco, pero es un tema muy importante porque incluso el presidente tiene esta sensibilidad para estos temas. La Profeco pues tiene como misión proteger y promover los derechos de los consumidores, es decir, de cada uno de nosotros, garantizando las relaciones comerciales equitativas que fortalezcan la cultura del consumo responsable. Por eso, precisamente para garantizar
esta cultura del consumo responsable, al menos en materia de telecomunicaciones, estamos sacando muchos documentos. Aquí tengo el último documento que sacamos en la subprocuraduría, que se llama Lo que debo saber de los servicios de telecomunicaciones. Si alguno de ustedes está interesado en esto, lo que debo saber del servicio de telecomunicaciones, pues aquí están algunos ejemplares. Por ejemplo, ¿un consumidor tiene derechos en telecomunicaciones? Sí. ¿Y cuáles son esos derechos? ¿Dónde están establecidos? ¿Cuántos son? ¿En la Ley Federal de Telecomunicaciones o en la Ley Federal del Consumidor? ¿En dónde estarán? ¿O en una norma oficial mexicana? Bueno, pues aquí está, por si alguien, tiene interés, o algunas definiciones técnicas que seguramente algunos de ustedes conocerán, porque bueno, pues muchos de ustedes ya son centennials o millennials, ¿no? Y por lo tanto son términos que para ustedes ya son muy fáciles de conocer. Por ejemplo, portabilidad. Todos tenemos el derecho a la portabilidad. ¿Y en qué consiste el derecho a la portabilidad? Pues ustedes, seguramente algunos de ustedes ya dicen, bueno, pues ya no es necesario que tenga este folletito porque bueno, pues ya lo tenemos, y si no, pues también está en línea en la página de la Profeco. Entonces, una parte del trabajo de la Profeco es fortalecer la cultura del consumo responsable, que es lo que estamos haciendo, tratando de difundir cuáles son nuestros derechos, de que los consumidores sean activos, de que participen, de que asuman estas responsabilidades, y por otro lado, pues lo que buscamos nosotros es protegerlos a través de herramientas como la queja o la denuncia ciudadana, para que puedan acercarse, porque como objetivos tenemos proteger y defender los derechos de los y las consumidores, generar una cultura de consumo responsable, proporcionar información de atención pronta y accesible a la diversidad de los consumidores y, sobre todo, tener acceso a las tecnologías de la información. Actualmente las redes sociales de la Profeco reciben una cantidad de preguntas, de quejas, de denuncias, y es importante, sobre todo ahora que viene el Buen Fin, ¿no? Muchos de nosotros acudimos al Buen Fin a comprar algún producto, un bien, un servicio, y en muchas ocasiones no sabemos a quién recurrir cuando este producto, bien o servicio, pues ya no está bajo las condiciones que nos están dadas. Entonces la Profeco tiene un asidero legal, tiene una ley, la Ley Federal de Protección al Consumidor, y por lo tanto protege los derechos de los usuarios regulados principalmente en el Código de Comercio. ¿De qué año es nuestro Código de Comercio? Y, bueno, la Ley Federal de Protección del Consumidor, que señalábamos que es del año 1976. El Código de Comercio llama la atención, ¿no?, que sea del siglo XIX, ¿no?, de 1888, ¿no?, y que sea un Código de Comercio que dice, bueno, ¿y por qué tiene que ver con la Profeco? Pues precisamente porque ahí se establece inclusive un apartado precisamente para la posibilidad de acudir a los medios alternativos de solución de conflictos. Ahora bien, el derecho del consumo actualmente está vinculado ya a los temas digitales. No podemos desvincular estas relaciones que tenemos de consumo si no los ubicamos desde el ámbito digital. Y así como en las relaciones cotidianas que decíamos de ir a una cafetería, de ir a un supermercado, es decir, en especie pagar, pues mucho de eso se está convirtiendo en el ámbito digital. Y para eso es importante ubicar cuál es la conectividad que tenemos en México. En nuestro país, con cifras al 2018, nos vamos a dar cuenta que el 51.5% de las internautas son mujeres. Es decir, las mujeres están más conectadas a Internet que los hombres. Ahí está, 51%. Otro dato importante es que 18.3 millones de hogares en nuestro país disponen de Internet mediante la conexión fija o móvil. Y eso representan el 52% del total nacional. 18.3 millones de hogares. 74.3 millones de mexicanos de 6 años o más, salud, son usuarios de Internet, que representan el 65.8% de la población en ese rango de edad, 74.3 millones de mexicanos. Y
50.8 millones de mexicanos de 6 años o más son usuarios de computadora. Entonces, ¿en dónde está este gran trabajo que tenemos que hacer como Profeco, pero además de los consumidores para conocer estos derechos? Pues en los jóvenes, en los niños, ¿no?, adolescentes, y normalmente son ellos los que utilizan más los servicios digitales. Los usuarios de Internet según tipo de conexión, ¿quiénes son? El 92.7%, es decir, 68.9 millones de usuarios de celular inteligente son los que utilizan estos servicios de telefonía celular. ¿Quién de ustedes no tiene un celular inteligente o un smartphone? ¿Todos tienen un teléfono que ya es 3G o 4G? ¿Quién de ustedes tiene un 2G? Entonces ustedes están en este 92.7% de población que tiene celular y principalmente un celular inteligente. Es decir, nos vamos a dar cuenta que en nuestro país ya inclusive la población quiere tener un celular que cuente los servicios de Internet, ¿no? ¿Qué harían ustedes con un teléfono que no tuviera Internet, que solamente fuera 2G? ¿Qué harían? Llamadas y mensajes de texto, ¿no? Como antes. ¿Pero ustedes estarían de acuerdo en tener un celular así? ¿Sí? ¿No hay problema? ¿Y por qué no lo tienen? Pues sí, eran quizá más resistentes, pero para las condiciones actuales y sobre todo de las personas de su edad, difícilmente van a querer tener un teléfono que sea solamente 2G, ¿no? El 32.6%, es decir, 24.2 millones de usuarios tienen una computadora portátil, 23.8 millones de usuarios tienen computadoras de escritorio, 13.2 millones de usuarios tienen una tablet, 12.3 millones de usuarios de televisión con acceso a algún dispositivo conectado, pero además este dato cada vez está bajando. ¿Por qué? Porque en nuestro país están bajando las suscripciones a la televisión de paga. ¿Quiénes de nosotros o en nuestra familia tiene televisión de paga? ¿Quiénes ven la televisión? ¿Y entonces por qué tienen la televisión de paga si no la ven? ¿Porque viene incluido? ¿Viene incluida la televisión de paga? ¿O es uno de los servicios que se brindan en ese servicio que ustedes contratan o que sus padres contratan? Viene incluido en el paquete, pero ¿podrían cancelarlo y seguir con el servicio de Internet? ¿O no lo saben? ¿No? Derecho a la información, ¿saben o no lo saben? ¿Sí? Bueno, y 5.1 millones de usuarios tiene consolas de videojuegos y se conectan a través de estas consolas de videojuegos. Pues vean, en nuestro país está incrementándose el uso de Internet y lo hacemos a través de varios tipos de conexión. Y un dato importante para ubicarnos también cómo estamos en este país es que el comercio electrónico de bienes y servicios al 2017 representó un 4.6% del Producto Interno Bruto. Y eso está pasando no solamente en México, sino en todo el mundo. Es decir, el comercio electrónico está incrementándose año con año. Y un dato importante fue lo que sucedió este año en el Hot Sale. ¿Alguno de ustedes compró en el Hot Sale? 1 por allá, 2, 3, o sea, son ya consumidores digitales. En el Hot Sale hubo 263.3 millones de visitas a todos estos sitios que ofrecen comercio digital o comercio electrónico. Imagínense, 263.3 millones de visitas, es decir, ¿cuántos mexicanos somos en este país? ¿O cuántas personas habitamos en el país? 125 millones. Entonces, hubo más visitas a los sitios que las personas que viven en este país. El problema es que normalmente nosotros cuando compramos visitamos ¿qué? 5, 6 o hasta 7 sitios para conocer cuál es el que nos da el mejor precio o la mejor opción. Pero por el otro lado hay millones de mexicanos que no tienen acceso ni siquiera a Internet.
Y esto nos habla también de una brecha digital que existe entre los que estamos aquí, que somos privilegiados, lo queramos o no, somos privilegiados porque tenemos acceso a Internet y tenemos cierta educación para comprar en línea. Y hay muchos millones de personas en nuestro país que no tienen acceso a Internet, ¿no? Y mucho menos al comercio digital y mucho menos a poder adquirir entonces un producto por esta vía. Hubo ventas por 558 millones de dólares. Imagínense lo que es que en un espacio de 4 días del hot sale hubo ventas por 558 millones de dólares. Es una cantidad enorme. Y 112 millones de dólares en compra promedio dólares en compra promedio por ticket. ¿Cuántos son 112 dólares? 2.500, 2.600 pesos, ¿no? No sé ustedes cuánto gastaron en el hot sale, ¿no? Pero hay personas que normalmente lo utilizan para comprar una computadora o una tableta que puede gastar hasta 15,000, 20,000 pesos, y también hay personas que lo utilizan para comprarse una sudadera, ¿no? Y eso, bueno, pues nos habla también de esta educación que tenemos para comprar algo muy caro o algo que consideramos una necesidad o una oferta en el momento. 50 millones de búsquedas, 8 de cada 10 se sintieron seguros adquiriendo en línea. ¿Se sienten seguros cuando están en línea? ¿Todos? ¿A veces? ¿De qué depende? Si ustedes son los que navegan, ustedes son los que suben en la página, pero siguen entrando a que no se sientan seguros. Entonces, normalmente 8 de cada 10 se sienten seguros cuando compran en línea. ¿Y por qué se sienten seguros? ¿Porque confían en el proveedor o porque confían en los candados que uno mismo se impone al entrar a ese sitio de Internet? Porque ven las reseñas de las personas que ya compraron y dicen, no, pues si tienen lo catalogaron como Eso, por el tema inclusive de publicidad, ¿no? Por las personas que califican. ¿Y ustedes han calificado algún sitio de Internet? ¿Sí? ¿Y cómo lo califican? ¿En función del servicio? ¿Alguno de ustedes les han pagado para que den una opinión favorable en un sitio de Internet? ¿Un descuento? Pues bien, hay de todo, ¿no? Lo importante es que lo conozcamos y lo ubiquemos y lo reconozcamos. 13.4 millones de participantes, es decir, 13.4 millones de personas en nuestro país participaron en el hot sale. ¿Y cuáles son las razones por las que compran? ¿Ustedes por qué compran en línea? A ver, díganme, los que han comprado en línea, ¿por qué compran en línea? ¿Por qué es más rápido? ¿Qué es más rápido? pues como que hay más calidad, más variedad. ¿Más variedad que ir a una tienda? Sí. Ajá. ¿Encuentran directamente lo que quieren? Ah. Ok. Te lo reembolsan. O te lo regresan, o te lo cambian y te dan uno. Hay un reembolso o una devolución. Ok. Bueno, vean que en nuestro país, según los datos del hot sale, ¿por qué compraron las personas en el hot sale? Porque reciben las compras en domicilio, ¿no? Es decir, cada vez hay una disposición de las personas a que las cosas le lleguen o los productos que adquieren les lleguen al domicilio. ¿Por qué? Porque no quieren salir, porque no quieren estar en los centros comerciales, ¿no? O en las tiendas. Por otro lado, es un ahorro de tiempo. Es decir, de repente dicen, bueno, pues me va a llegar, yo no tengo que desplazarme a una tienda, que el tráfico, y que tengo que comprar, o que tengo que tomar un taxi, o un Uber, o el auto, o el transporte público para llegar a algún lugar y después regresar. Entonces, eso es como ahorro de tiempo. Mejores ofertas y descuentos y la mayor variedad de productos. Entonces, ustedes están en este rango de las personas que normalmente son los motivos que los lleva a comprar en el comercio digital. Pero hay razones por las cuales no compran. Mucha gente dice que no compra en línea o a través de estas ofertas de comercio digital. ¿Por qué? Por miedo y desconocimiento, ¿no?
desconfianza, porque algunos de ellos han sido parte de un fraude electrónico, ¿no? Porque hay desconfianza a proporcionar los datos bancarios y porque tienen miedo a equivocarse en la elección del producto. ¿Alguno de ustedes se ha equivocado en la elección del producto? ¿Sí? ¿Y a quién le echan la culpa cuando se llega a un producto y no es el que ustedes habían solicitado? De repente, ¿qué hacen? Echarle la culpa al otro, ¿no? ¿Mm? ¿Depende de la imagen? Ok, y es un problema de publicidad. Y entonces no hay como la suficiente información para tomar la elección, o la publicidad es engañosa, ¿no? Y las características que te muestran no son las acordes al propio producto. Sí. También depende, porque yo una vez compré ropa y me llegó más chica de lo que era realmente. Es la talla de donde la compré, sí es más. Las personas son más chicas. Las personas son más chicas, o sea, venía de Asia seguramente y entonces eso sucedió. Bueno, ¿qué productos y servicios en México tienen mayor demanda electrónica o digital? De cuanto a productos, la moda, ¿no? Muchos de nosotros compramos ya ropa o accesorios a través del comercio digital, y es el que más se vende en nuestro país. Moda, 77%. Es decir, de todas las personas que hacen comercio digital, ellos son el 77%, representan el 77%. Algunos lo hacen para pedir comida a domicilio, ¿no? ¿Quién ha pedido comida a domicilio? A través de una aplicación o de varias aplicaciones. ¿Quién tiene dos o más aplicaciones de comida? O sea, no solamente están a gusto con una, sino que hasta utilizan 2 o 3 o más, porque hay muchas. Electrónicos, 65%, productos para el hogar, 63%, juguetes y videojuegos, 60%, belleza y cuidado personal, 58%, deporte, 54%, el súper. ¿Alguno de ustedes ha pedido el súper? ¿Sí? 58%. ¿Quién tiene mascotas, por ejemplo? ¿No? Cuando se suscriben a uno de estos, banca por internet. ¿Quién tiene de aquí banca por internet? Ahora, ¿quién no tiene una cuenta de banco? Y si hubiera posibilidad de que tuvieran una cuenta de banco, ¿buscarían que fuera por internet o digital? ¿O serían de las personas que acuden normalmente a un banco a hacer retiros o a hacer depósitos? Bueno, muchos prefieren la manera tradicional. Normalmente son los adultos o adultos mayores los que normalmente hacen este tipo de actividad en cuanto al banco, ¿no? La banca por internet. Entretenimiento, telefonía móvil, contenido digital, servicios, turismo y movilidad urbana. ¿Qué será esto de movilidad urbana? Uber, Didi, ¿qué más? ¿Han estado ahí con un scooter? ¿No? El scooter o las bicicletas, eso también es movilidad urbana, ¿no? Y entonces es uno de estos grandes servicios que están también utilizándose mucho. Ahora, ¿por qué no da el 100%? Ustedes se preguntarán, bueno, si sumamos 77 más 77 más 76 más 70, pues como que se salió del 100%. ¿Por qué será? Exactamente, porque en muchas ocasiones un consumidor, cualquiera de nosotros, utiliza muchos de estos, ¿no? No es solamente que una persona se dedique solamente a hacer servicio de suscripciones y turismo, sino que en muchas ocasiones lo que hacemos en el día es que llegamos, ¿no? Pedimos la comida por servicio digital y de repente así como que bueno, para el desempance, pues vamos a salirnos y entonces una bicicleta, ¿no? Y adicionalmente vamos a contratar una película, ¿no? Y lo hacemos a través de internet, ¿no? Entramos a HBO
¿no? Y a través de HBO o de Claro, por ejemplo, o de iTunes, vamos a rentar una película. Entonces, en un solo día ya fueron 3 veces usuarios de los servicios de telecomunicaciones, ¿no? Y ustedes están sumando a todos estos porcentajes. ¿Ustedes entonces están dentro de estos porcentajes? ¿Sí? Estos datos entonces tienen que ver con ustedes. Ustedes fueron sumados a esto que está aquí, ¿no? Ustedes son parte de esas estadísticas. En alguna de ellas ustedes forman parte de las estadísticas que se dan en nuestro país. Y en el caso del comercio electrónico, de los derechos que tenemos dentro del comercio electrónico, hay muchas disposiciones que regulan el mismo. Las disposiciones legales van desde la Ley Federal de Protección al Consumidor, desde la Ley General de Salud. ¿Por qué tendrá que ver la Ley General de Salud? Pero como consumidor, ¿qué tendrá que ver la Ley General de Salud? ¿Tendrá algo que ver? Si lo vemos, por ejemplo, por el tema de riesgos sanitarios o el tema de publicidad, ustedes compran algunos productos relacionados con la belleza y los cosméticos. Y si este cosmético que ustedes compran les hace o les daña alguna cuestión de la piel, ¿qué hacen? Y de repente dicen que no está regulado por COFEPRIS o no está autorizado por COFEPRIS. ¿Tendrá que ver la Ley General de Salud? Pues sí. El Código Civil Federal, ¿por qué? Porque regula las disposiciones entre particulares y una autoridad, como en este caso pueden ser una empresa. Por una compraventa, exactamente, ¿no? Por este capítulo que también está establecido en el Código Civil y en muchas ocasiones están vinculadas a este término del propio Código. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, que es lo que señalábamos. ¿Quién de ustedes se siente confiado en esas relaciones comerciales? ¿Quién de ustedes ha leído el aviso de privacidad? ¿Cuántos de ustedes ha leído el aviso de privacidad completo? En todo. ¿Saben qué dice el aviso de privacidad de Facebook? ¿No? ¿Y el aviso de privacidad de Apple? ¿El de Twitter? ¿El de Instagram? ¿El de Uber? ¿O simplemente nada más, donde está el cuadrito, dice acepto términos y condiciones? Le ponemos la palomita de que acepto y no sabemos qué dicen esos términos y condiciones, ¿no? Las aceptas. ¿Por qué? Porque quieres usar esa aplicación, ese OTT o ese servicio, ¿no? Y en muchas ocasiones ni siquiera nos damos cuenta de qué van a hacer, cómo va a ser utilizada esta información. ¿Lo que ustedes suben a Facebook es de ustedes? No. Es de Facebook. Y de todos modos siguen subiendo información, aunque no sea de ustedes. ¿Sí? ¿Están de acuerdo en eso? Ahora en Instagram, ¿no? Lo mismo. En Instagram ustedes suben información. ¿Y quién es el dueño de la información? Facebook, exactamente, porque Facebook compró Instagram, ¿no? En WhatsApp, ¿quién es el dueño de WhatsApp? Exactamente. ¿Y nosotros hemos leído los términos y condiciones? ¿O confiamos? ¿Y por qué subimos información en las redes sociales? Sí, están encriptadas, tecnológicamente hay esta encriptación para que no puedan ser utilizadas las llamadas, salvo que sea por una autoridad que así lo solicite, bajo un mandamiento fundado y motivado, bajo circunstancias de tiempo, modo y lugar, y por lo tanto se supone que nadie lo puede hacer. El problema es que en muchas ocasiones, cuando alguien quiere hackear nuestro teléfono, nosotros no nos damos cuenta y descargamos algún software que es pernicioso. De repente les llega por WhatsApp un link y ustedes lo que hacen es, sin querer, dar acceso a ese link y sí entran a una página,
pero lo que hay detrás también es un virus o un sistema informático que entra a su teléfono. Y normalmente hay alguien más que, como en espejo, salud, está viendo todo lo que está en su teléfono. Y ustedes, sin darse cuenta, puede ser que estén siendo escuchados todas sus conversaciones, pueden ser que estén siendo videograbados, ¿no? Y entonces, bueno, no siempre pasa cuando ustedes descargan un software, ¿no? O cuando ustedes permiten algún acceso a una página sin leer todos los términos y condiciones y le dan autorización a todo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de alguna aplicación que le dice, permites que en tiempo real pueda ubicar en dónde estás, ¿no? Permites que tengan acceso a tus contactos, permites que tengan acceso a tus teléfonos, permiten que tengas acceso a tu micrófono, a tu cámara. Si das acceso, pues ¿qué estás haciendo? Permitiendo que en cualquier momento puedan ubicarte en donde estés. ¿Y saben y están conscientes de eso? Sí, pero no importa porque pues bueno, pues yo quiero estar ahí, yo quiero tener esta red. Sí, pero la cuestión es que cuando en muchas ocasiones ustedes van a abrir la aplicación, dicen siempre, solamente cuando la aplicación está en uso o nunca, ¿no? O por una sola ocasión. Pero la aplicación la tenemos abierta, aunque esté en segundo plano. ¿Se han dado cuenta de eso? Está abierta, aunque esté en segundo plano. Porque tan es así que está descargando o usando sus datos. Y de repente dicen, bueno, se me descargó rápido la batería o mis datos ya rápido, no los utilicé mucho, pero ya no tengo datos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque están en un segundo plano y entonces al estar en un segundo plano, de todos modos tienen acceso a eso. Yo en algún momento, incluso en mi celular, en la camarita delantera, tenía una calcomanía ahí, porque me sentía así como me están vigilando. Y al micrófono por abajo también le puse una como para que no me escucharan. Dije, bueno, pero pues tampoco voy a ser tan paranoico como para pensar eso. Y lo que hice, bueno, pues fue que mi teléfono, ¿no? Se reiniciara y viera en dónde estaba, en qué aplicaciones estaba y bajo qué privilegios estaban ellos accediendo a mi información, porque si no, pues nos va a pasar como en esta serie de Black Mirror. No sé si ustedes vieron la serie de Black Mirror en un capítulo, ¿no? En donde de repente a un chico, ¿no? Inglés, pues ya estaban viendo todas sus escenas que tenía ahí y todo lo que estaba pasando, y tan es así que hasta controlaron su vida, bueno, de él y de muchos, ¿no? Y que pues terminó en un drama al final de esa temporada, ¿no? Entonces, bueno, tampoco es como llegar a eso de Black Mirror, pero bueno, sepan que eso sí pasa, pero depende de cada uno de nosotros si queremos o no que eso pase también con nuestros dispositivos. Bueno, la ley de propiedad industrial, el Tratado de Libre Comercio también tiene mucho que ver con esta legislación, y últimamente el nuevo, el TEMEC, va a señalar mucho de este tema, la Ley Federal de Derecho de Autor, el Código de Comercio, y hay una nueva norma mexicana sobre comercio electrónico, una norma mexicana, que hay una diferencia entre una norma oficial mexicana y una norma mexicana. ¿Cuál es la diferencia entre una norma oficial mexicana y una norma mexicana? ¿Sabrán? En sus materias de derecho económico, derecho de propiedad, no sé si vieron esa parte. ¿Todavía no? ¿No lo vieron? Una norma oficial mexicana es una disposición administrativa que es obligatoria para proveedores que brindan servicios sobre algún tema en particular. Por ejemplo, en el tema de telecomunicaciones hay una norma oficial mexicana, pero en el tema de comercio digital o comercio electrónico hay una norma mexicana que establece líneas o parámetros, pero que no es obligatoria de cumplimiento. Entonces, una NOM es obligatoria. De hecho, ustedes van a ver, inclusive cuando adquieren un teléfono celular, en la caja viene una etiqueta y dice ahí NOM, ¿no? Que
cumple con los parámetros de una norma oficial mexicana. Y una NMX, una norma mexicana, simplemente establece regulaciones, pero que no son obligatorias para los proveedores de los servicios. Entonces, la Profeco promueve y protege los derechos de los usuarios regulados en 2 ordenamientos legales. El Código de Comercio, ¿no?, que aunque tiene más de 130 años, ¿no?, está vigente en nuestro país. ¿Por qué? Porque promueve las condiciones de contrataciones claras, justas y equitativas, y además el proveedor debe respetar la decisión del consumidor de no recibir avisos comerciales. ¿Cuántos de ustedes reciben avisos comerciales? En la vía digital. ¿O les hablan por teléfono? Y mucho de eso, pues no sabemos que tenemos el derecho a solicitar que eso no nos llegue, ¿no? En la Profeco existe algo que se llama REPEP. El REPEP es un registro público en donde nosotros hablamos y decimos, o mandamos un mensaje y decimos, ya no queremos que se reciba información comercial en mi dispositivo, ¿no?, en mi teléfono. Y eso se puede hacer. La Ley Federal de Protección al Consumidor protege también la privacidad y la confidencialidad de la información. El proveedor debe evitar prácticas comerciales engañosas sobre sus productos y, finalmente, bajo esta ley, como consumidores tenemos el derecho a conocer la información sobre términos, condiciones y costos del bien o servicio ofrecido. La norma mexicana sobre comercio electrónico es una norma que entró en vigor el 30 de abril de este año y tiene como objetivo facilitar la realización de transacciones comerciales, dar certeza jurídica y garantizar los derechos a los consumidores. Entonces, bajo esta norma hay reglas que lo que buscan es cuidar la privacidad de los datos de los compradores, proteger los derechos de las poblaciones vulnerables, acotar la forma como se realiza la publicidad, evitando la información falsa. Las empresas adheridas a las normas serán vigiladas por Profeco para que cumplan con las reglas. Los consumidores deben conocer los medios para solicitar garantías y devoluciones y los comercios deben informar acerca de las características de los productos y servicios. Entonces, si ustedes tienen oportunidad, les recomiendo que lean esta norma mexicana sobre comercio electrónico. Una, que la lean como abogados o como futuros abogados, como estudiantes de Derecho, para que vean lo que establece, y otra, como consumidores, para que sepan también a qué están sujetos los proveedores de los servicios y sobre todo para que conozcan cuáles son los derechos que como consumidores tienen en el ámbito digital. Y parte importante de este comercio digital también está involucrado en el futuro TEMEC, el famoso Tratado de Libre Comercio que entrará en vigor en algunos meses, y es la actualización del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, y que incluye el capítulo 19 sobre comercio digital. Y lo que busca este nuevo tratado es fomentar la transparencia, la cooperación y el impulso de las pequeñas industrias en los 3 países. Hace 25 años que tuvimos un tratado de libre comercio. ¿Creen que era importante el comercio electrónico? ¿No? No había mucho de este comercio electrónico, ¿no? En Estados Unidos sí había algunos esquemas de comercio digital, pero pues no era importante. Pero ahora es tan fundamental que hay un capítulo precisamente en este Tratado de Libre Comercio dedicado al comercio digital, y que lo que busca es transparencia, cooperación e impulso. Transparencia, ¿por qué? Porque está vinculado al derecho a la información. Todos tenemos que conocer esta información. La cooperación, imagínense que ustedes compran en Estados Unidos un bien, un producto o un servicio, y de repente llega al país y dicen, bueno, pues lo compraste en Estados Unidos, nadie te puede defender. ¿Qué hacen ustedes? ¿A quién acuden? Ustedes, por ejemplo, compran un producto en la tienda en la aplicación de la NBA o de la NFL, que tienen sede en Estados Unidos. Compran, ¿a quién le gusta el fútbol americano? ¿De cuál es tu equipo? Green Bay. Tú compras una gorra y un jersey de Green Bay en la tienda de la NFL y te llega a nuestro país y resulta que no es que las condiciones que se señalan, y la tienda de la NFL no te responde. ¿A quién acudes? ¿Acudes al similar de la Profeco en Estados Unidos? ¿O acudes a la Profeco?
cuando la compra fue en Estados Unidos. ¿Qué hacen? Sí, te presionan sí, te contestan, pero dicen, bueno, pues no, yo te mandé porque esto es lo que tú adquiriste. Y tú dices, eso no es lo que yo adquirí, ¿no? Eso no sería como, por ejemplo, lo de la cláusula Calvo, que por ejemplo cuando ciertos países tenían así como algún conflicto y demás, se regulaba con la legislación del país en donde se cometió el acto o el delito, para que no hubiera así después conflictos entre los países de por qué le aplicaste esa regla, esta ley. Claro. Sería algo así, ¿no? Pero en este caso no hay un conflicto entre países, sino que es entre un particular y otro particular que es el que te está vendiendo un producto. Por lo tanto, en todos estos países hay una institución protectora de los derechos del consumidor y lo que se busca es que del país en donde la persona adquirió este producto, ya sea de Canadá o de Estados Unidos, tenga México, o tenga Estados Unidos, o tenga Canadá, la posibilidad de defender a esa persona. Y viene mucho, por ejemplo, ahora con el Black Friday. ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia con el Black Friday? ¿Con el Viernes Negro? ¿No? ¿Qué hacen? ¿Qué han hecho en el Black Friday? ¿Pero ustedes han tenido esa experiencia? ¿Han comprado algo en el Black Friday? ¿Sí? Y si sale defectuoso el bien, ¿qué hacen? Por ejemplo, una vez a mí me ocurrió que compré en un Walmart, en una ciudad fronteriza, pero del otro lado, compré un Blu-ray, ¿no? Pero resulta que este Blu-ray, digo, yo por desconocimiento lo compré, no, está muy barato, pues sí, $10, ¿no? No sabía y no leí que la versión o el capítulo de Estados Unidos en cuanto a la tecnología no era igual a la de México. Y todavía me dicen ahí en la tienda, en el Walmart, ¿quiere comprar la garantía del equipo? Si no, pues digo, no es necesario, pues $5 y además pues yo no voy a venir a quejarme aquí por este bien que estoy comprando. Y ya llego a la Ciudad de México, lo conecto muy contento y pues resulta que no son de la misma sección tecnológica, ¿no? O región. Y digo, y ahora lo quiero devolver. ¿Y cómo le hago para devolverlo o con quién me quejo? Si lo compré en una tienda física en Estados Unidos. Sí, pues tengo el ticket, pero ¿qué tengo que hacer? Puedo ir a la tienda a devolverlo. ¿Y cuánto me va a salir? Devolver algo que me costó $10. ¿Qué me saldría más caro? ¿Comprar uno en nuestro país? ¿No? O sí tener esta posibilidad de devolverlo. Entonces, mucho tiene que ver con el derecho a la información, ¿no? Y eso está vinculado a todo lo que hacemos, ya sea en una compra virtual o en una compra física en alguna tienda. Bueno, rápidamente el Tratado de Libre Comercio. ¿Ustedes han visto en alguna materia el Tratado de Libre Comercio? ¿Las implicaciones del Tratado de Libre Comercio? ¿No? ¿Tendrá que ver con los abogados? ¿Tendrá que ver con los futuros abogados, el Tratado de Libre Comercio? Ustedes por su lado, no es que sea con alguna materia, ¿se han vinculado con el Tratado de Libre Comercio? ¿Han visto lo que dice el Tratado de Libre Comercio? ¿El TEMEC? Bueno, entonces, en materia de comercio digital, que nos va a aplicar seguramente a muchos de nosotros cuando hagamos alguna compra en eBay o en Amazon, no en el de México, sino en el de Estados Unidos, es que hay disposiciones para la no imposición de aranceles al comercio de bienes digitales. La protección de los datos personales de los consumidores. La no discriminación de productos digitales. Ojo, esta parte ha sido impuesta por Estados Unidos. ¿Ustedes creen que hay una simetría, que son iguales los proveedores de servicios digitales en México que en Estados Unidos? No. Algunos sí. Algunos, por ejemplo, eBay, ¿a quién le vas a comprar? Las compras digitales, ¿aquí en dónde las hacemos? Ajá. Amazon. Amazon, eBay, Mercado Libre, Facebook Market. ¿De dónde son? Si hay una startup mexicana pequeñita que quiere hacer ese tipo de o brindarte esos servicios digitales, van a poder competir con eBay y Amazon
A veces queríamos comprar en lo nacional porque salía más barato. ¿Por qué? Porque de repente dicen, bueno, lo vamos a importar y la cuestión de los impuestos y lo que cuesta que te lo manden al país. Y ahora resulta que esto, la imposición de los aranceles va a generar que lo que te cuesta en Estados Unidos te cueste en México. ¿Dónde vas a comprar? Y si te dicen que va a salir gratis el envío, ¿a quiénes vas a desplazar? A quienes en México se quieren dedicar también al comercio digital, ¿no? O bueno, propiciar la neutralidad en la red. ¿Qué es la neutralidad en la red? ¿Han escuchado hablar de la neutralidad en la red? ¿Y qué será la neutralidad en la red? Por acá, a ver. Imagínense que de repente nosotros tenemos Netflix y tenemos Claro Video, ¿no? Pero resulta que tú tienes el servicio de internet de la empresa que es dueña de Claro Video. Y entonces tú quieres ver una serie en Netflix, pero resulta que la misma serie está en Claro Video. Cuando este servicio de internet que tienes en tu casa tú lo utilizas para conectarte a Netflix y la serie resulta que Netflix va muy lenta o no se ve o te dice que lo intentes más tarde. Y la misma serie en Claro Video la ves muy rápido, ¿no? Y sale ahí toda la información y con buena imagen, buen sonido. ¿Eso qué significa? Que tu internet está siendo, ¿qué? Manipulado. ¿Para qué? Para que en unos lados sí lo tengas y en otros lados no lo tengas. O para que toda la información te llegue y en otros lados no te llegue la información. La neutralidad de la red implica que todo lo que esté en las redes te llegue al país sin ningún problema y sin ninguna condición, sin ningún candado. Y en Estados Unidos, por ejemplo, Donald Trump, han escuchado hablar que él ha hablado de que no tiene que existir una neutralidad de la red, sino que haya candados para que cierta información te llegue o no te llegue. Y eso es contrario al derecho a la información, ¿no? Pero bueno, lo que se busca es propiciar la neutralidad en la red. La cooperación en temas de ciberseguridad en los 3 países, promover un gobierno digital abierto, prohibir la localización forzada de servidores y además que no haya un domicilio legal. Es decir, que no solicites a los proveedores un domicilio en el país para resolver los problemas de los consumidores. Y eso también puede ser un poco grave, ¿no? Porque, por ejemplo, HBO Go no tiene domicilio en México. Y entonces la Profeco no puede defender a un consumidor en nuestro país porque HBO no tiene domicilio, HBO Go no tiene domicilio en el país, ¿no? Y entonces eso puede ser grave porque lo que buscamos es que todas esas empresas tengan un domicilio en nuestro país para poder defender a los consumidores. Si no, de lo contrario, no lo podemos hacer. Y eso también es algo que nosotros hemos estado insistiendo que no debe estar en el Tratado de Libre Comercio. Por lo tanto, si tienen alguna curiosidad en temas económicos, pues también vean este capítulo, así como la norma mexicana. ¿Qué desafíos tenemos o retos en el comercio digital? Principalmente para esta protección transfronteriza de los consumidores hemos encontrado cinco retos. El primero de ellos es delimitar el ámbito geográfico de los mercados digitales, modernizar la cooperación internacional ante los nuevos mercados digitales, innovar en la solución de controversias, acceso a la banca electrónica y conectividad de todas las personas y la privacidad y protección de datos personales. ¿Precisamente para qué? Para que nosotros nos sintamos seguros de poder comprar en cualquier lado lo que nosotros consideremos conveniente, porque además esa es la tendencia. Cada vez vamos a utilizar más el dinero electrónico que el dinero físico. Y por lo tanto eso es como un reto de educación, pero además de seguridad. Ayer el Banco de México sacó algo que se llama el CODI. No sé si han escuchado hablar del CODI. ¿O escucharon hablar del CODI? ¿Y qué es el CODI? Es una nueva forma de pago
a través de un QR, un código QR, ¿no? Es decir, ustedes van a la cafetería de la esquina de su casa, ¿no? Imagínense, o la tienda de la esquina de su casa, ¿no? Visualicen la tienda de la esquina de su casa, en donde van y pagan, ¿cómo? ¿Sí? Ahorita, ¿cómo pagan? Con dinero, ¿no? ¿Cómo se llama la persona que los atiende en la tienda de la esquina de su casa? ¿Saben? O el trato es impersonal y no están acostumbrados a tener relaciones con las personas, ni siquiera saben el nombre. Bueno, con Juan. ¿Don Juan o Juan? Con Juanito. Y le pagan a Juanito ahí. Imagínense ahora a Juanito, ¿no? Que en su celular va a tener un código QR y ese código QR lo va a poner ahí y ese código QR lo va a poner con un código QR que ustedes van a tener en su celular, ¿no? Y le van a hacer el pago de su celular al celular de Juanito. ¿No? ¿Para qué? Para que no maneje dinero. Y una manera, o el Banco de México también ha señalado que es un poco por seguridad. ¿Qué ha pasado con muchas tiendas de la esquina? ¿Ustedes saben si a la tienda de la esquina la han asaltado? ¿Y por qué las asaltan? Les den mucho dinero. Ajá. ¿Y qué pasa si el dinero de Juanito lo tiene en teléfono celular y no lo tiene físicamente? ¿Lo van a asaltar? ¿Va a ser estimulante? Si le roban el teléfono, ¿qué va a pasar? Si le roban el teléfono, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen que pase? Lo tendrían que secuestrar. ¿Para qué? Para que les dé las contraseñas, para que le puedan virtualmente bajar ese dinero. El problema es que el dinero no llega en 1 o 2 días, ¿no? Está ahí virtualmente, pero tampoco lo van a poder descargar. Entonces a Juanito lo tenían que asaltar, no solamente asaltar, sino llevárselo y tenerlo secuestrado 2 días, solamente por algo que está vendiendo en su casa. Entonces, el comercio digital lo que está tratando de buscar es que nos sintamos seguros, que compremos hasta en la esquina de la casa. ¿Para qué? Para que no manejemos dinero en materia física. ¿Quién utiliza más el dinero en materia física? ¿Todos? ¿Sí? ¿Todavía? ¿O ya no? El dinero físico. ¿Todavía? Pero, ¿tienes una pregunta? Pequeña empresa como lo es la tiendita de la esquina, pues que así todo lo que va a recibir obviamente se pague directamente, o sea, al estar en el banco, de forma se carga alguna cuenta bancaria. Exactamente. De forma automática también sería para cobrar impuestos. Es un control, por supuesto. También del otro lado es una manera de controlar a todas las pymes o todas las pequeñas tiendas también, y saber que tienen que pagar impuestos por todo lo que están recibiendo, ¿no? Es una medida de control, como también es una medida de seguridad. Si no tienes smartphone o si eres una persona mayor, entonces ya no existe. Sí, sigues existiendo porque todavía hay posibilidad de que les pagues de esa manera, ¿no? Es común en Europa. Hace poco un profesor que estuvo en Amsterdam comentaba que él estaba buscando pagar en efectivo y solo le permitían pagar con celular o con tarjeta y él solo tenía efectivo. Entonces, pues es parte de esta invisibilización de las personas que pues no tienen acceso a un smartphone o que no tienen cuenta bancaria. Pero la modernización significa cambio, ¿no? O sea, sí. A ver, sí. En nuestro país, por eso están en este momento están conviviendo tanto el mercado físico como el mercado digital. No podemos todavía migrar al mercado digital porque sabemos que hay una gran exclusión. De hecho, el Plan Nacional de Desarrollo está hablando precisamente de ir hasta el 2024 trabajando en este comercio digital. Tan es así que, bueno, el Banco del Bienestar va a tratar de que la población se eduque, pero por otro lado no podemos perder de vista que todos nosotros seguimos utilizando más el dinero físico que el dinero digital. No estamos en Estados Unidos, donde ya hay tiendas Amazon, donde tú mismo agarras el producto y lo pasas en un código y ya te sales sin ni siquiera tener contacto con una persona, o en las tiendas, hasta en una farmacia en Estados Unidos, en donde tú agarras tus productos, ¿no?
y pasas por un escáner y ya te lo llevas, agarras una bolsa, te lo llevas sin ni siquiera tener contacto con las personas. No, todavía no estamos así. Ya estamos haciendo como pininos en nuestro país para eso, pero las condiciones están dadas para que tengamos el comercio digital absolutamente, y eso va a tardar. No podemos hacerlo porque, como decíamos, hay muchos millones de mexicanos que todavía ni siquiera tienen acceso a Internet. Y cuando tengan acceso a Internet tenemos que educarlos. Y el problema de la brecha digital es que nosotros cada vez tenemos más servicios digitales y ellos ni siquiera tienen alguno. ¿En qué momento nos van a alcanzar? Va a ser muy complicado. Van a tener que pasar muchos años para que eso suceda, ¿no? A ver, aquí una pregunta y después acá. También supongo que, bueno, una razón por la cual ahorita no podríamos migrar completamente, como menciona, la moneda digital, pues es porque todavía hay mucha gente que le tiene desconfianza al ordenador, porque por ejemplo, me acuerdo que mis papás siempre que tenían que le hacían un depósito de su quincena, lo que hacían era que automáticamente iban al cajero y lo sacaban todo. Pues mucha gente sigue teniendo pues miedo a que, por ejemplo, si lo tienes en tu tarjeta, en la banca móvil, pues que puede pasar que alguien te lo hackee, por así decirlo, y pues te vacíen tus cuentas y demás. O sea, como que falta también que haya confianza en las instituciones bancarias y en la seguridad que pueden dar. Luego ni te Así. ganar mucho en el banco, entonces. Sí. Bueno, pero es que este tipo de cosas también ya lo hemos visto, bueno, se está viendo mucho en China, por ejemplo, donde ya todo está conectado a través de internet, que ya tienen todo a través de la aplicación. O sea, es decir, ya todo lo hacen desde WeChat, que es donde tienen todas sus aplicaciones, y ahí mismo pues entran a comprar cosas en la tienda, llegan al metro y simple y sencillamente desde la aplicación compran su boleto. O sea, es prácticamente lo que queremos llegar. Pero es una educación, pero tampoco podemos discriminar a quienes en este momento pues están en una situación de desventaja. Y por eso en el Gobierno de México hemos insistido mucho en empoderar al consumidor, en apoyar a los que menos tienen, menos pueden y menos tienen, ¿no? Menos tienen, menos pueden y menos tienen conocimientos para educarse sobre estos temas. Y el reto también es de nosotros. Nosotros a nuestro lado tenemos consumidores. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a los consumidores que tenemos al lado? A nuestros padres, por ejemplo, que a lo mejor tienen esa desconfianza. Nosotros quizá ya no desconfiamos mucho en el comercio digital, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a los demás a que se tenga esa confianza? Nosotros, insisto, los que estamos aquí en este salón, somos privilegiados porque tenemos acceso a esto, porque tenemos conocimiento, porque podemos acceder a la banca o al comercio electrónico. ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudar al de al lado? ¿Cómo podemos educar al que está a nuestro lado? ¿Qué hacemos? ¿O no hacemos nada, somos apáticos? ¿No? ¿Qué hacemos? ¿O somos apáticos completamente? ¿Podemos pensar en el que está a nuestro lado? ¿O ni siquiera? Nada más pensamos en nosotros y a los demás nos vale, ¿no? Nada más primero yo, después yo y luego yo. Eso también es muy importante en el ámbito de la educación digital. O sea, por una parte está la Profeco, que si tienen algún problema, pues o acuden con nosotros. O nosotros sacamos información a través de las redes sociales o de la revista del consumidor. Pero nosotros como consumidores, ¿qué hacemos? ¿Podemos ayudar a los demás? Ahora, lo que inclusive me decían a mí desde la universidad, en mis clases de Derecho, nosotros podemos hacer algo por la sociedad, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros? No por la sociedad, sino por los consumidores. O sea, ya caímos en cuenta, creo que con esto que estamos platicando, es que somos consumidores y que todos los días tenemos relaciones de consumo, ¿no? Está bien por nosotros. Por otros que tienen relaciones de consumo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? ¿No hacemos nada o no caemos en cuenta que podemos hacer algo para educar, para promover los derechos de los consumidores? O dicen, no quiero acudir a la Profeco porque quiero demandar. ¿Y qué hacen? Pues decirle sí o no, dependiendo de lo que acontezca, ¿no? O la otra, cuando alguien quiere comprar un celular de su familia, ¿no? En muchas ocasiones, a algunos dicen, pues ya quiero que compre su celular mi papá o mi hermano mayor,
porque me van a heredar el celular, ¿no? Muchos de nosotros tenemos un celular heredado, ¿no? Y cuando van a comprar un celular, cuando tu padre o un hermano mayor o alguien, algún familiar quiere comprar un celular, ¿qué van a hacer? ¿Qué hacen? Y luego, ¿bajo qué condiciones compran un celular? ¿No? Uh-huh. ¿Ustedes toman decisiones cuando van al súper? ¿Quién hace el súper en su casa? O al mercado. Es decir, ¿ustedes no toman esas decisiones y son los padres los quienes hacen el súper? Ustedes dicen, oye, no me compres ese cereal porque yo quiero este. O dicen, es lo que hay y te aguantas. ¿No? Es que hay gran variedad y nosotros podemos escoger entre la variedad que hay. Uh-huh. Bueno, y en ocasiones no lo hacen como consumidores, ¿no? Dicen, bueno, pues es lo que hay y se aguantan y pues eso es lo que tenemos que consumir. ¿O ustedes compran? ¿Toman esa decisión? ¿Sí? ¿Cuántos de aquí? ¿Cuántos toman esa decisión de lo que consume en su casa? Si viven solos, pues ya, ¿no? Pero si viven con roomies o con otros familiares, tienen familia, ¿ustedes toman esas decisiones? ¿Cómo participan en esas decisiones? Pues lo importante es que ubiquen que como consumidores también tienen esta posibilidad de acceder a información y de comprar esos productos. Ahora, los que van al súper, por ejemplo, ¿ven las etiquetas de lo que compran? ¿Por qué compran lo que compran? ¿Por el etiquetado, que es derecho a la información? ¿Por lo que cuesta el producto? ¿Porque les gusta? ¿Por el precio principalmente? Si es por el precio, quisieran comprar algo que cueste más, pero ¿es eso nada más? O aunque un producto similar esté más caro, pero dicen, bueno, pues aunque esté más caro, pero a mí me gusta este y yo compro este, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, todo esto son reflexiones que tenemos que darnos o dejarnos para cuando hagamos estas relaciones de consumo todos los días. Bueno, y finalmente, nada más para acabar por cuestiones de tiempo, en la Profeco estamos tratando de impulsar un famoso sello de confianza para tiendas digitales. Es decir, un sello digital que ofrezca un mecanismo de autenticidad y seguridad en las compras en línea. Es decir, que si ustedes compran en Amazon, en eBay, en Mercado Libre, tengan un sellito de Profeco, en donde ustedes tengan confianza de que si compran en esa tienda, es una tienda certificada y que hay seguridad en lo que están comprando. Eso estamos ahorita como un plan. Digo, ustedes están siendo privilegiados por esto que les estoy diciendo, porque bueno, lo tenemos como plan, próximamente lo vamos a sacar. Les estamos dando una noticia nueva. Ya si en enero o febrero del próximo año dicen o escuchan del famoso sello Profeco, pues ya van a darse cuenta que es lo que estamos platicando ahorita como en corto y no le digan a nadie. Prevenir delitos y fraudes a través de los comercios virtuales, y lo que se busca también es brindar mayor confiabilidad y certeza jurídica al consumidor. Entonces es un sello de confianza en el comercio electrónico, pero además que estamos trabajando con la Policía Federal para corroborar precisamente que ese sitio existe y además físicamente también es un negocio como tal, y que si hay algún problema podemos acudir a ese negocio. Bueno, pues por cuestiones de tiempo les doy las gracias por haberme escuchado. Y si tienen alguna pregunta o comentario, insisto, pues pueden acudir a la Profeco. Aquí les dejo los folletitos de lo que son las telecomunicaciones. Si tienen el interés, por ejemplo, de hacer el servicio social en la Profeco, pues también lo podemos platicar. Es muy interesante el trabajo que realizamos en la Profeco, no solamente en temas de telecomunicaciones, sino todas las relaciones de consumo o de proveedor y consumidor. En temas de quejas, denuncias, verificaciones, pues ahí siempre se necesitan gente conocedora de temas de derecho. Gracias. ¿Para qué cae en Profeco es tardado o es rápido? Depende el asunto. Bueno, yo les voy a comentar que en el tema de telecomunicaciones basta con una llamada telefónica. Ustedes, si tienen un problema con alguna empresa de telefonía, pueden hacerlo vía Concilia Express digital, pueden acudir a una delegación de la Profeco y ahí hay algunos teléfonos
especiales de cada empresa, en donde en un acuerdo telefónico hasta en 20 minutos pueden resolver la controversia, ¿no? Esa es una de las maneras. Entonces normalmente procuramos de que ahora en 3 meses se resuelva ese conflicto y no pase un año para resolver ese conflicto que tienen ahí de un teléfono, ¿no? La conciliación, ¿sí? O puede ser en 15 días, o puede ser en 15 minutos, ¿no? Dependiendo de el tipo de problema que se tenga, ¿no? Uh-huh. Bueno, primero hay que acreditar lo que es una empresa la que se está cambiando. En muchas ocasiones es un tercero, ¿no? Y este tema de portabilidad no consentida es un problema que tenemos actualmente muy importante en el país, pero cuando nos damos cuenta no es el proveedor del servicio en sí, sino es el que te distribuye o provee como tal el servicio de telecomunicaciones en una tienda, ¿no? O en un centro de atención telefónica. Es decir, tú estás en una empresa, te portan a otra, pero resulta que no es sino que es el intermediario que hace el negocio a nombre de la empresa para que tú te cambies. Y ahí entonces el tipo de sanción no es a la empresa del servicio de telecomunicaciones, sino que tenemos que revisar que esta tiendita o inclusive el que está en el metro, por ejemplo, ustedes van al metro y ahora ya resulta que en el metro hay un módulo, ¿no? Sí. Que te brinda los servicios y resulta que te vende de los 3 grandes proveedores de servicios y dices, bueno, ¿y por qué está aquí brindado de los 3? ¿No? ¿Por qué? Porque es un tercero que lo que busca es tener un negocio a través de clientes cautivos. Y entonces tenemos que revisar en qué caso particular, si es ese, y a ese lo tenemos que sancionar. No es al gran proveedor de los servicios de telecomunicaciones, porque precisamente para eso pues hay todo un procedimiento de portabilidad, ¿no? Que te dan un código y tú a través del código, ya sea llamada telefónica o a través de un código, buscas esta portabilidad. Y sí, es muy molesto, pero cuando hay un problema de portabilidad no consentida, tienen que venir con nosotros y nosotros resolvemos ese problema, ¿no? Uh-huh. ¿Alguien más? Sí. Es un servicio de consumo como el que brinda la universidad, por ejemplo, la UAM, que brinda un mal servicio como en la cafetería. ¿Hay un procedimiento que se lleve a cabo en la Profeco o es otra institución la que realiza eso? Bueno, hay una relación de proveedor y consumidor, pero habrá que ver si es precisamente por esta venta del producto o del servicio o si es por una cuestión sanitaria. Si es una cuestión sanitaria, pues tiene que ser COFEPRIS, ¿no? Y primeramente preguntar aquí, por eso les digo el derecho de acceso a la información, el derecho a la información. Primeramente saber bajo qué condiciones se otorga este servicio alimenticio en la universidad y a fin de cuentas, bueno, pues ustedes saben que si o tienen desconfianza, pues acercarse a las autoridades para decir, bueno, nos van a dar esto, en qué condiciones está dado, si tienen los permisos, de quién tiene los permisos para vender estos o para ofrecer estos servicios, y no sé si ustedes lo han buscado, ¿no? ¿Saben si tienen un permiso, no tienen una autorización o una licencia sanitaria para vender esos alimentos? Si tienen hasta un distintivo, entonces se supone que es de confianza. Ahora bien, ¿este distintivo qué vigencia tiene? ¿No? Porque en muchas ocasiones también puedes tener un distintivo y ves el distintivo y dices, no, pues sí está certificada. ¿Y cuánto tiempo tiene este distintivo, este certificado? Entonces, nuevamente, que nosotros nos hagamos preguntas y nosotros tratemos de respondernos a nuestras preguntas. Si no encontramos una respuesta a nuestras preguntas, ¿a quién tenemos que acudir? Pues a alguna autoridad o a la información que está disponible, y si no, bueno, pues tratar de organizarnos, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. No, primeramente lo primero es acudir a quien te brinda ese servicio. O sea, normalmente, ¿qué hacemos todos? Que acudimos a quien nos está brindando ese servicio, ya sea aquí, por ejemplo, o en una tienda o en un restaurante, acudimos con el gerente o acudimos con alguien para quejarnos, ¿no? Y si eso no procede, bueno, pues ya acudimos ante COFEPRIS o ante una autoridad. Eso pasa mucho, por ejemplo, en el sector de telecomunicaciones. Normalmente quienes llegan con nosotros a telecomunicaciones es porque ya acudieron
con su proveedor de servicios y el proveedor de servicios no les resolvió la queja o esa situación y por lo tanto acuden con nosotros. Eso pasa en todo, ¿no? En la compra en línea, cuando adquirimos un servicio turístico, cuando nosotros vamos a un Uber, ¿no? Y el Uber nos cobra doble el servicio. ¿A quién acudimos primero a quejarnos? Y si Uber no nos responde, entonces vamos o al banco y después vamos a la Profeco, ¿no? Entonces, primero hay que acercarnos a la propia autoridad el proveedor de servicio, ¿no? Si alguien de aquí ha tenido un problema con la comida, ¿qué van a hacer? ¿Con quién? Con el de la que está ahí. Con la cocinera van y se quejan, ¿no? Eso, por ejemplo, si dicen, si en el huevo de aquí, del desayuno, le sale un vidrio, un cristal, un pedazo de cristal, ¿qué hacen? O dicen, pues ya me aguanto, se lo quito y sigo comiendo, ¿no? O si dicen, no, me voy a quejar, no, es mi derecho quejarme. ¿Con quién van? ¿No acuden precisamente a quien está ahí en el servicio de comedor? ¿No? A la primera instancia. Y si no, después, a servicios escolares o a servicios estudiantiles, ¿no? O en muchas ocasiones lo que hacen, por ejemplo, a veces es más efectivo cuando van a las redes sociales. Y eso pasa mucho en Uber. Uber, si tú vas a Uber o buscas un teléfono, o si buscas ahí a través de su aplicación, tratar de resolver ese conflicto, no. Pero cuando tú subes un tweet y lo arrobas, por ejemplo, @reforma, @el universal, inmediatamente te contesta Uber y te dice DM, ¿no? Vamos a tratar de resolverlo inmediatamente, pero a través de un mensaje privado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en mucho viven los proveedores del prestigio y también pasa en el ámbito digital, ¿no? El prestigio es lo que lo respalda cuando están frente a otros proveedores o a otros consumidores. Bueno, eso es como de manera general. Ya podríamos hablar horas y horas y horas sobre los temas, pero bueno, pues creo que por el respeto a su tiempo y creo que algunos tienen otras clases o otros compromisos, según me decían, pues bueno, pues aquí concluimos. Muchas gracias. Bueno, vamos a entregar el reconocimiento por la participación de la conferencia magistral al maestro Agustín, sin dejar de agradecer su generosidad por la visita, por su tiempo y por sus conocimientos. Y un pequeño obsequio por parte de la universidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, maestra. Para irlo a Aquí están. Sí, claro. ¿Está abierto? Sí, está abierto, dejé abierto.